Si últimamente le has dicho a un amigo o a un vecino eso de qué caro está todo, lo cierto es que en esta ocasión es algo más que una simple conversación de ascensor. En los últimos años, la inflación se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la economía mundial y española, y se vuelve especialmente cruel cuando se ceba con los productos básicos como la energía o los alimentos. Y en estos últimos nos vamos a centrar, echando un ojo al sector en España. ¿Los precios han disparado porque las circunstancias se han dado así, o hay alguien que se está forrando con esta situación? ¿Qué tal? Soy Alejandro Murciano. Este es el podcast del Otro Rescate, Economía para la Gente. Hoy vamos a aproximarnos modestamente a la cadena de valor de los alimentos, en un intento de ver quién se está quedando con las ganancias de este proceso y de entender si los precios por las nubes que hemos visto son o no evitables. Vamos a por ello. España cerró el año 2022 con un aumento en el IPC, el índice de precios al consumo, del 5,7%. Aunque esta inflación se moderó a final de año, llegó a tener meses en los que la variación interanual alcanzaba las dos cifras. En 2023, aunque la situación estuvo algo más controlada, los precios subieron también más del 3%. Subidas que por supuesto no fueron exclusivas de nuestro país, sino que afectaron a la práctica totalidad de las naciones europeas. Para tratar de aliviar la situación, el Banco Central Europeo salió al paso con unas fortísimas subidas de tipos de interés, empuñando la espada de la teoría económica que, ante la inflación, sugiere subir los tipos como la única opción posible. La consecuencia es que millones de hipotecas se encarecieron enormemente, haciendo que los ciudadanos, llevando el agua al cuello por las subidas en la factura de luz y gas y del carrito de la compra, terminaran de asfixiarse con sus nuevas cuotas hipotecarias. La inflación terminó por caer, sí, pero con muchísimo sufrimiento detrás. Es por eso que en este podcast me gustaría hacer una aproximación diferente a la inflación. No niego que subir los tipos sea un arma para combatirla, pero creo que hay otros enfoques complementarios, sobre todo visto que los dos componentes principales del IPC son la energía y los alimentos. En la primera, para mí hay que poner el ojo en el mix energético que tenemos como país, y valorar que buscar energías renovables que tengas en tu propio territorio te puede aliviar de los vaivenes en los mercados del petróleo y del gas. Mientras que los alimentos, creo que conviene poner la lupa en qué parte del precio de lo que llega a tu mesa es puro coste de producción y qué parte es margen empresarial de quien lo vende o produce. Vamos a ver si arrojamos un poco de luz sobre esto último. El caso de los alimentos fue muy sonado en España, y con razón. Según el INE, la comida y las bebidas no alcohólicas experimentaron una inflación del 11,6% en 2022, y lejos de aflojar aumentaron otro 11,7% en 2023. Artículos tan carismáticos de nuestra gastronomía como el aceite de oliva llegaron a subir hasta un 70%. El punto álgido de todo esto fue mayo de 2023, cuando los precios alimenticios crecieron casi un 17% interanual. Aunque después se moderaron rápidamente, hay que entender que el hecho de que baje la inflación solo hace que los precios suban más despacio, por lo que esas subidas vinieron para quedarse. De ahí la fuerte sensación, completamente realista en este caso, de que el carrito de la compra está por las nubes. Además, el 20% más pobre de la población llegó a tener que destinar el 21% de su gasto mensual en llenarlo, por solo un 12% que copaba el presupuesto del 20% más rico. La aplicación convencional viene del lado de los costes de producción de agricultura y ganadería, que subieron con fuerza y trasladaron ese alza al precio final de los alimentos. Así, las manos más fuertes del sector, que por tamaño no son otras que los grandes supermercados, argumentaban que la inflación no era su culpa y que se habían visto obligados a subir precios para evitar entrar en pérdidas. ¿Pero son realmente las empresas de gran distribución tan buenas samaritanas? Sobra decir que el precio que las grandes cadenas de supermercados ponen a los alimentos dista mucho de lo que en primera instancia perciben los agricultores. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos habla de productos como melocotones o nectarinas, cuyo precio final está por encima de los 2 euros el kilo, cuando ellos suelen ingresar entre 15 y 25 céntimos. Es decir, el precio llega a multiplicarse por 10 desde que sale de su productor original. Y esto además es extensible a multitud de artículos. Así que sí o sí algo tendrán que ver en esto los vendedores finales, especialmente los gigantes del sector. En la presentación de resultados del 2022 de Mercadona, su presidente Juan Roig declaró lo siguiente: «Hemos subido una burrada los precios, tienen razón, pero hay que hacer sostenible toda la cadena de montaje. Si no hubiéramos subido los precios, hubiéramos generado un desastre en toda la cadena de producción». Sin embargo, en ese mismo año, su empresa ganó 718 millones, un 5,5% más que el anterior. Para no hacer demagogia hay que decir dos cosas.
La primera, que no es mentira que los costes de producción hayan aumentado. De hecho, en 2022 los gastos de la compañía valenciana crecieron un 12%. Lo segundo, que parte de esa mejora en el beneficio puede deberse al aumento en el número de unidades vendidas, no necesariamente a los mayores precios. Pero aún con todo, sí que hay una métrica que nos ayuda a ver qué ha pasado realmente con la empresa, y es el beneficio obtenido por cada 100 euros ingresados. Si Mercadona hubiera hecho todo lo posible por no subir los precios, este indicador habría caído con fuerza. Pero no fue así, ya que en 2021 ganó 2,7 céntimos por euro ingresado y en 2022 bajó a solo 2,5 céntimos por euro. No hay mucha diferencia. Así que el gran amor platónico de los neoliberales españoles, Juan Roig, subió los precios no para evitar entrar en pérdidas, ni para salvar la cadena de producción, sino para mantener su margen. Si bien es algo que está en la naturaleza de una empresa, le molesta más bien las lecciones de moral, especialmente cuando provienen de un empresario que acaba casi de batir récord de beneficios en plena crisis de la inflación. Sin embargo, 2023 fue un año muy curioso. El 1 de enero entraron en vigor las medidas del gobierno que reducían el IVA a aplicar sobre numerosos alimentos. La idea era reducir la galopante inflación, pero ya hemos visto que no se logró, y fue de hecho casi equivalente a la del año anterior. ¿Y por qué? Pues muy probablemente porque las empresas de gran distribución aprovecharon para incrementar sus márgenes. Lógicamente, lo que buscaban las reducciones de IVA era que los vendedores aplicaran ese descuento sobre el precio de los alimentos. Pero en lugar de eso, parece que mantuvieron los precios finales para seguir ingresando lo mismo, pero gracias a las rebajas del fisco, terminar ganando más. El Observatorio de Márgenes Empresariales no tardó en alertar sobre esta situación. El margen bruto de la gran distribución en España, que se define como los ingresos menos los gastos de la actividad principal, aumentó desde 2023 un 8%, alcanzando los 4.000 millones. Muy paradigmático es de nuevo el caso de Mercadona, que no solo batió ahora sí el récord en beneficio, superando los 1.000 millones, sino que además pasaron de ganar 2,5 a 3,1 céntimos por cada euro ingresado, o lo que es lo mismo, mejoraron su margen un 24%. Todo esto en un contexto, como ya decíamos, de más 11,7% en la inflación de los alimentos. ¿Aún cuela eso de que nadie se ha forrado con ella? En cualquier caso, el acto cómico finalizó cuando, una vez retirados los estímulos fiscales por parte del gobierno, la empresa valenciana puso cartelitos en sus tiendas indicando que era el Ejecutivo quien prácticamente les obligaba a subir los precios. A subirlos otra vez, más bien deberían decir. La cadena de valor de los alimentos es un juego de ganadores y perdedores, y la crisis de la inflación los tiene también. Las grandes cadenas de supermercados ya hemos visto en qué lado se encuentran, y no solo por los resultados de Mercadona. Por ejemplo, la francesa Carrefour ganó en 2023 1.650 millones, mejorando un 23% su beneficio del año anterior, y con una fuerte presencia de su negocio en España, que fue su tercer mercado más importante. Algo peor le fue al líder en nuestro país, pero aún así logró ganar 182 millones de euros, con un beneficio de 2,76 céntimos por euro facturado. Sin embargo, en el lado de los perdedores podríamos situar a los agricultores, o al menos a alguno de ellos. Bien es cierto que la renta agraria, que es la remuneración de todos los factores productivos del campo, ha mejorado últimamente, pero eso no significa que lo haya repercutido en los trabajadores y pequeños agricultores. Estos se están viendo cada vez más acosados por los grandes fondos de inversión que se hacen con grandes extensiones de tierra, y con los que resulta muy difícil competir. De hecho, se estima que estos, aunque solo suponen un 7% del tejido productivo, están generando ya el 42% de la facturación. Así, las explotaciones agrarias están cada vez más concentradas y por tanto son menos. Según el INE, se han reducido un 7,6% en el periodo entre 2009 y 2020. En la ganadería, la sangría se extiende hasta el 30%, acreditando cómo el sector primario expulsa a sus pequeños partícipes. Y los otros perdedores de la cadena son, por supuesto, los ciudadanos de a pie. Primero, en su faceta como consumidores, donde han soportado 2 años de inflación altísima que, insistimos, no se ha revertido. Y segundo, como trabajadores, donde han visto cómo sus salarios no crecían al mismo ritmo que los bienes más básicos. De hecho, en 2023, tanto el sueldo medio como el sueldo mediano crecieron poco por encima del 7%. En 2022, por su parte, la subida fue del 5,5%. Parecen crecimientos aceptables en comparación al IPC general, pero muy bajos en comparación a la subida de bienes como los alimentos. Y ya decíamos antes que el quintil más pobre de la población destina a estos bienes proporcionalmente casi el doble que el quintil más rico.
Los perdedores vuelven a ser los de siempre. Siempre es complicado sacar conclusiones con temas tan complejos, pero sí creo que se puede decir que la cadena de producción de los alimentos ha dejado muchos perdedores en los últimos 3 años. Y unas figuras reforzadas, la de los gigantes de la gran distribución, que si no han ganado mínimo, han empatado y han logrado hacerse fuertes. A grandes rasgos, creo que la narrativa de 2022 resulta creíble. Los costes de producción subieron de golpe y con ello los precios. Los grandes supermercados no pueden colgarse la medallita de haber obrado altruistamente porque pujaron por mantener sus ganancias, pero al menos no aumentaron márgenes o incluso los estrecharon. Sin embargo, en 2023 hicieron algo mucho más dudoso: aprovechar la rebaja del IVA para aumentar sus márgenes y ganar más a costa de los precios. Ahí están los datos que lo pueden mostrar. Le duela que le duela, así actuaron algunos de los supuestos empresarios modélicos de nuestro país. Pues hasta aquí este episodio del podcast, en el que hemos intentado arrojar luz sobre un tema tan importante como complejo. Espero que, como a mí, os haya podido servir. Seguimos aquí para hablar de economía para la gente. Un fuerte abrazo.